Buenos días. Em, Hoy día vamos a tener una enseñanza acerca del libro de Oseas y hemos decidido hacer esto por el tiempo que estamos viviendo aquí en Bolivia como nación. Y espero que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra. Creo que su palabra realmente nos da vida, nos infunde aliento, nos trae esperanza y sabemos que las palabras que salen de la boca de Dios permanecen muy por encima de todo lo demás. Así que voy a orar para empezar. Y luego vamos a tener dos enseñanzas cortas acerca de este libro en el que vamos a tocar varios aspectos. Así que empezaremos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Señor, te agradecemos, Dios, porque tú nos has hablado, Señor, de que íbamos a vivir un tiempo difícil, Dios, pero que tú ibas a hacer algo grande. Y mucho más allá de ver las circunstancias o las cosas que pasan a nuestro alrededor, Señor, nosotros queremos mirarte a ti. Y Señor, mientras aún yo comparto, Señor, estas enseñanzas, mientras las escuchamos, queremos abrir nuestro corazón, Señor, de un extremo a otro, porque entendemos, Señor, que los primeros que necesitan volver el corazón hacia ti somos nosotros, somos tus hijos, Señor. Luego viene todo lo demás, Dios. Y eso que queremos hacer en esta hora, queremos realmente que tu palabra traspase nuestro corazón, Señor, esta espada de dos filos, hasta lo más profundo, Señor, hasta el lugar que solamente tú conoces, Dios, porque reconocemos nuestra condición, Señor, y reconocemos quién tú eres. Y te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Dios, que tú puedas hablarnos y hablar a cada persona, Señor, que escucha, Señor, que ve y que escucha, Señor, este video, Dios, todo lo que tú quieras hablar y todo lo que tú quieras revelarnos, Señor, en medio del tiempo que estamos viviendo, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a hablar de este libro, del libro de Oseas, porque así como otros libros de la Escritura, lo que Oseas nos está mostrando es qué es lo que pasa cuando una nación decide apartar su corazón de Dios, cuáles son las consecuencias del pecado. Pero en medio de todo esto vemos al ser humano como somos nosotros, como es nuestra naturaleza, en contraste con este Dios tan distinto a nosotros, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hablar un poquito del contexto histórico y luego vamos a hablar de las principales características del libro de Oseas, y lo que vamos a hacer después es tomar algunos versículos para que nos quede clara esta idea. Y vamos a empezar a hablar del contexto histórico. Israel fue una nación escogida por Dios para hacer luz a las otras naciones. La idea era que Israel, la única nación que adoraba al único Dios verdadero, la nación que lo adoraba a Él, pudiese reflejar la hermosura, la belleza, la justicia, la majestad, la bondad de nuestro Dios. Y al hacerlo, fuera un testimonio vivo acerca de quién es este Dios, y las otras naciones corriesen en pos del bien que solamente Dios puede ofrecer. Como dice Salmo, ¿quién nos mostrará el bien? El único que nos puede mostrar el bien es Dios y no hay nadie fuera de Él. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Dios hace algo grandioso. Se revela a través de personas que se llaman los patriarcas. De los patriarcas nacen 12 tribus y de las tribus nace la nación de Israel. Pero llega un momento en que se da una división. Dios le había prometido a David, al rey David, que fue el rey más impresionante, por decirlo de alguna manera, en toda la historia de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que por tener un corazón para Dios y por amar a su nación, la palabra dice acerca de él que sirvió a los propósitos de Dios en su generación, y por no solamente, digamos, tener un corazón que se acordaba de Dios, sino un corazón lleno de celo por él, de tal manera que podía expresar cosas como: una sola cosa he demandado a Jehová, que es estar todos los días, ¿no?, en su templo, inquiriendo en su templo. Y tenía tanto celo por él que cuando llegó a ser rey, una de las primeras cosas que hizo fue mandar a traer al arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Él lo había experimentado en lo íntimo, sabía lo que la presencia de Dios podía provocar en su corazón, pero era el anhelo que tenía para su nación. Y era el mejor anhelo que podía tener, porque él sabía que si Dios se manifestaba a la nación y si la nación tenía un corazón para Dios, ellos iban a experimentar todo el bien que Dios quería, que tenía para ellos, que quería hacerles. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llega un momento que la nación se divide por un problema que hay. A quien le tocaba ser rey era al nieto de David. Después de David
reina su hijo Salomón y luego le tocaba reinar a Roboam. Pero en medio de eso se da una revuelta, se levanta un hombre llamado Jeroboam y él lo que hace es separa, 10 tribus se van con él y ahí hay una división y estas 10 tribus forman el reino del norte y otras 2 tribus se quedan, digamos, fieles a los reyes que correspondía que sean, que eran de los descendientes de David, pero no solamente eso, ellos mantienen la ciudad que había sido establecida por Dios para el culto, la orden sacerdotal establecida por Dios para que ellos ministrasen dentro del templo, y otras 10 tribus se separan por completo y no empiezan bien. ¿Por qué? Porque lo que hace, digamos, este rey que provoca toda esta división es empezar este reino, pero de mala manera. Lo que él hace es establece, como no quería que la gente del norte se vaya hacia el sur para poder celebrar las fiestas, como que no quería perder el poder por ninguna parte y quería como retenerlo para sí, establece 2 nuevas ciudades de culto, manda a construir becerros para que se adoren, o sea, desde el principio introduce a Israel dentro de una idolatría muy fuerte y ahí empieza a darse toda una mezcolanza. ¿Por qué? Porque mezclan el culto al único Dios verdadero con el culto a los dioses. Y la pena es que el reino del norte va como en una espiral de decadencia. O sea, las decisiones que empiezan a tomar no solamente, digamos, sus reyes, sino toda la nación. Y vamos a ver cómo en Oseas hay como Dios haciendo una demanda a cada una de las personas que estaban encargadas, por ejemplo, de reinar, de los sacerdotes, de aquellos que estaban encargados de establecer justicia, de todos los líderes de la nación. Y vemos a través de Oseas cómo los primeros a los que Dios les habla de esto es a ellos y luego al resto del pueblo. Pero volviendo a esta historia, como les decía, va en una espiral decadente de maldad. Y todo empieza con una decisión a nivel del corazón y ellos a nivel del corazón decidieron apartarse de Dios. Esa fue una decisión que ellos tomaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en medio de todo eso, Dios envió profetas para que le hablen a la nación y le anuncien su pecado. Pero no solamente era un anuncio de su pecado, decirle, miren, ustedes están haciendo esto, sino junto con ellos siempre había una palabra de esperanza en cada profecía que se daba, ¿no? Era como que si ustedes se vuelven a Dios, va a pasar esto. Dios es un Dios lleno de misericordia, Dios quiere hacerles bien, vuelvan el corazón hacia Él. Y esto transcurre vez tras vez durante el reinado de muchos reyes. Esto también pasa en el reino del sur, pero primero en el reino del norte. Y hay un profeta al que Dios levanta justo antes de que se cumplan todos los juicios. ¿Por qué? Porque era como que Dios iba anunciando juicios que iban a pasar, que en realidad estos juicios eran permitirle a la nación vivir las consecuencias de su maldad, no era más que eso. Nosotros a ratos podemos pensar así como que, wow, qué duros estos juicios, pero cuando lees las escrituras te vas a dar cuenta de que en realidad lo que Dios hace es permitirnos vivir las consecuencias de nuestra maldad. Era como que hasta cierta medida Dios los retenía, o sea, pese a que estaban haciendo lo malo, Dios no permitía que experimenten todas las consecuencias de lo que ellos habían decidido hacer. Pero llega un momento que les permite experimentar estas consecuencias. ¿Con qué intención? La intención de que vuelvan su corazón hacia Dios. La intención de que al dejar de experimentar el bien que solamente viene de Dios, pudiesen darse cuenta, reaccionar, ¿me entienden? Y decir, wow, o sea, ¿qué estamos haciendo? Realmente estamos haciendo algo que no está bien. Y al hacerlo, vuelvan su corazón al Señor. Entonces, los juicios que se iban dando son como que van también en un orden cada vez más fuerte. Primero iban a experimentar estas cosas. Son como grados de las cosas que iban a empezar a experimentar. Y en medio de todo eso, la última etapa del juicio, por decirlo de alguna manera, era el que dejasen de tener una tierra, el que dejasen de tener una nación. Y eso fue lo que ocurrió al final. Pero para llegar a esta etapa se cumple lo que la palabra dice, que Él es lento para la ira y grande en misericordia.
No fue que llegaron de un momento a otro, no fue que llegaron en un año, sino Dios les mandó profeta tras profeta en un promedio muy largo de tiempo. ¿Y qué era lo que hacía un profeta? Un profeta daba un mensaje de Dios, pero no solamente daba un mensaje de Dios. Un profeta tenía dentro de sí mismo lo que se llamaba la carga del profeta. ¿Qué significaba eso? Un profeta podía experimentar las emociones de Dios, podía darse cuenta de la realidad en la que estaba viviendo su nación. Quizás todo el mundo en su nación estaban haciendo lo malo, ya se habían como endurecido en ese sentido, ya ni siquiera su conciencia les estaba diciendo que estaban haciendo algo malo. Toda la nación lo hacía, o sea que peor todavía, pero un profeta era alguien que tenía una mirada diferente, que tenía comunión con Dios, tenía intimidad con Dios y podía darse cuenta del grado de la maldad, pero no solamente del grado de la maldad, sino de las consecuencias que esto traía. Eran personas que estaban despiertas para Dios. Y no solo eso, sino que contenían dentro de ellos mismos también las emociones de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios les hacía experimentar de su corazón y a partir de eso podían dar un mensaje al pueblo. Pero obviamente no era un mensaje así como simplemente leer una carta, sino que era un mensaje súper intenso, ¿me entienden? Lleno de autoridad. ¿Por qué? Porque dentro de ellos mismos, de alguna manera, habían experimentado esto. Y el último de los profetas enviado al reino del norte es este hombre llamado Oseas. Y aquí empieza este libro que tiene 13 capítulos en los que están estas palabras que Dios le da a Oseas. Pero Dios hace algo muy particular con Oseas. ¿Y qué es lo que él hace? Le da 2 instrucciones muy específicas y muy duras. ¿Por qué? Porque él era un hombre de Dios. Y todo el mensaje de Oseas en el capítulo 1 empieza con una instrucción de ve y cásate con una prostituta, con una mujer llamada Gomer. Así empieza el mensaje de Oseas. ¿Y por qué Dios hace esto? Y Dios lo explica. Lo que está diciendo es, lo que Él quería era que la nación entienda que así como Oseas, digamos, un ser humano que lo estaba haciendo de una forma natural, quería que quede de una manera muy vívida. Por un lado, la manera como Dios se estaba relacionando con la nación, que no era una relación lejana. Todo lo contrario, era muy distante a los ídolos que en ese tiempo se adoraban. Porque al final la adoración a los ídolos era como que tú les presentas tu ofrenda con temor para que no te llegue el rayo que te puede llegar y más vale que le presentes porque si no le presentas algo te va a pasar. Y luego de eso quizás puedes animarte a pedirle algo porque consideras que tu ofrenda ha sido algo agradable, pero obviamente son dioses que están totalmente alejados de nuestra realidad y Dios no es un Dios así. Dios desde el principio mostró que la manera como Él quería relacionarse con la nación de Israel era de una manera cercana. No solamente la relación de un padre, un hijo, sino la relación de un esposo con la esposa. La relación de mayor intimidad que existe sobre la faz de la tierra. Era la manera como Dios se estaba relacionando con la nación de Israel. Y ellos lo entendían. En algún momento inclusive se dice que Israel se casó con Dios en el monte Sinaí, que se casó con Dios debajo de una jupa y que firmaron un contrato matrimonial, que eran las tablas de la ley. Y que en ese lugar del desierto ellos se casaron con Dios. Entonces, por un lado, Dios estaba estableciendo, mira nación, esta es la manera como yo te he escogido para relacionarme contigo. No como un Dios distante, emocionalmente frío, que tú estás allá en el mundo y tú te las arreglas y yo estoy acá. Y siempre que me presentes los sacrificios que yo quiero que me presentes, está todo bien. No era esa la forma. Entonces, Dios, como les digo, hace algo muy especial con este profeta Oseas. Y lo que hace es esto, le pide que se case con una prostituta y ahí empieza toda esta historia del libro de Oseas. Y vemos cómo Oseas nos refleja muchas cosas y hay muchas enseñanzas que podemos sacar de este libro. Hoy no vamos a mencionar todas estas enseñanzas, tan solo vamos a mencionar algunas de ellas, pero vemos cómo por un lado nos está mostrando esta relación que Dios tiene con nosotros. Nos está hablando de la importancia del pacto que Dios ha hecho con nosotros y que nosotros hemos hecho con Él.
No sé si nos hemos dado cuenta, pero cuando nosotros un día le hemos dicho sí a Dios, nosotros hemos entrado en una relación de pacto. Y no sé si entendemos cuán fuerte es esto. Probablemente no lo entendamos porque nosotros vivimos en una cultura occidental. Y esto, el contexto en el que se da todo esto es dentro de una cultura del Oriente. O sea que es un poco diferente. Pero allá, digamos, era como que los pactos se sellaban y se sellaban de diferentes maneras. Y no todos los pactos involucraban sangre. Pero habían pactos que se involucraban y uno de ellos era la relación de matrimonio. Y estos pactos que involucraban sangre eran algo muy fuerte. Entonces, vemos, por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto lo vemos en el libro de Génesis, que Dios en algún momento dice que Abraham había caído en el temor de una gran oscuridad. Estaba súper asustado porque había una oscuridad muy densa. Y Dios le había dado una instrucción a Abraham. ¿Y cuál era la instrucción? Que tenía que agarrar los animales y partirlos en dos y hacer como un camino. O sea, al partirlos en dos y poner los animales en la tierra, se iba a hacer un camino como de sangre. Y este era un pacto que se hacía, por ejemplo, cuando dos hijos se casaban, que los papás caminaban por este camino de sangre y que era lo que significaba: si yo rompo el pacto, así me pase a mí, como esos animalitos partidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios le dio la instrucción a Abraham de que haga este camino de sangre, pero lo que él ve es como fuego. ¿Y qué es lo que pasó? Que ese momento, en medio de este camino de sangre, Dios caminó y sus pies eran como fuego, pero no caminó Abraham. Entonces, ¿cuál era el pacto que Dios estaba haciendo con el ser humano? Era: yo voy a cumplir mi parte, pero si tú no cumples la tuya, yo voy a pagar las consecuencias de eso. ¿Y cuáles eran las consecuencias por este tipo de pacto? Era sangre. Entonces, vemos en Oseas, uno de los mensajes que podemos ver es este, justamente cuán fuerte es el pacto que Él ha hecho con nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a esto porque vivimos en una cultura occidental. Esto probablemente sea más entendible dentro del contexto de una cultura del Oriente, pero adicionalmente a eso probablemente no lo entendemos tanto porque ya vivimos en un mundo donde hay valores que ya se han perdido, hay cosas que no son parte de nuestro día a día. La verdad es que yo tengo que reconocer que a ratos me comprometo con algo y no lo hago, pero es como que todas estas cosas probablemente hacen que no lo entendamos totalmente. Y creo que el libro de Oseas, uno de los valores que tiene es que justamente nos ayuda a entender esto, cuál es la importancia del pacto que nosotros hemos hecho con el Señor y que Él ha hecho con nosotros. Y yo les decía, ¿no?, que este es un pacto de sangre. Y en realidad es lo que ha pasado con nosotros. O sea, nosotros hemos incumplido este pacto y Jesús ha derramado su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entrar una vez más dentro de una relación de pacto. Y lo impresionante de esto, que era también lo que pasaba con la nación de Israel, si bien Dios les decía, les advertía lo que iba a pasar y los juicios que iban a venir, que en realidad era como permitirle a ellos vivir las consecuencias de su maldad, al mismo tiempo es como que está expresado dentro de eso cuán real es la fidelidad de Dios dentro de todo este contexto. Cómo Dios de todas maneras les estaba dando una salida y cómo Dios estaba proveyendo Él mismo esa salida. Y la provisión final ha sido Jesús. Como les decía, que podamos entrar dentro de esto y vemos cómo en estas palabras profetizadas en estos profetas y en este caso en el libro de Oseas, era como que si la nación decidía, si se arrepentía y decidían volverse de su maldad hacia el Señor, se iba a volver a restablecer esta relación entre la nación y Dios, pero no de una manera diferente. No digamos como que, ok, te he perdonado, pero ya no puedo confiar en ti. Te he perdonado, pero van a tener que pasar años para que esto se sane y pueda ser restaurado. Te he perdonado, pero ya no me voy a dar de la misma manera a ti, sino que voy a ir reteniendo de a poco y en la medida que confíe te voy a ir dando más. No era eso lo que pasaba y en todo esto podemos experimentar del corazón de nuestro Dios, que es tan increíble,
¿Por qué? Porque era como que si la nación decidía volverse al Señor, la manera como Él iba a relacionarse con ellos era como desde el principio. Iba a borrar todo el pecado y toda la maldad e iba a volver a relacionarse con ellos en la misma calidad de relación sin que nada sea alterado, a pesar de que la nación había sido infiel a Dios con otros amantes, como nos muestra Oseas. Y esto es algo increíble, o sea, tan solo pensemos en esto un momento. Hay cosas que les voy a decir en este momento en las que valdría la pena que pensemos, pero solo pensemos en esto. ¿Quién de nosotros haría algo así? Volver a relacionarse, ¿me entienden? En la misma calidad de relación, sin que se altere la confianza, sin que se altere la manera como nos entreguemos a esa persona. Pero nuestro Dios es así. Y como les decía, si bien hay todo un mensaje acerca del pecado y las consecuencias del pecado, dentro de esto también podemos experimentar tanto del amor, de la fidelidad y de la misericordia de nuestro Dios, que realmente se probó que a nivel de nuestro ser interior una conmoción. Y esa conmoción lo que haga es llevarnos a que todo nuestro ser se vuelva hacia nuestro Dios al ver su amor. Y este es otro de los mensajes de Oseas. Por un lado les decía lo fuerte y lo real que es este pacto. Nosotros hemos entrado en un pacto con Dios y Dios no se olvida de eso. Esto es algo real y Él va a luchar con todo lo que se interponga al amor. El otro mensaje de Oseas es el tema de la fidelidad, pero al mismo tiempo, así como probablemente no llegamos a entender en toda su extensión el pacto, tampoco esta palabra de fidelidad. David Posson habla de una palabra que es chesed, C-H-E-S-E-D. Esta es una palabra que no podríamos traducirla al español, porque no hay un paralelo que pueda expresar la dimensión de esta palabra. Pero es una lealtad que no llegamos a imaginar. ¿Por qué? Porque también es algo que ya no experimentamos en el mundo actual. ¿Me entienden? Pero no sé, como en los tiempos antiguos, que alguien podía, por ejemplo, no rechazar un trabajo que le ofrecían un salario más alto. ¿Por qué? Porque todavía tenía lealtad en su corazón. O por lealtad, digamos, dejar de hacer ciertas cosas. Ahora no, ahora los valores se han invertido tanto que más bien es muy bueno y se te ve de muy buena manera si tú dejas todo de lado con tal de cumplir los sueños y se te aplaude. Tú has sido alguien que has cumplido tus sueños sin importar, digamos, lo que ha quedado en el camino. Pero antes no era así. Y esta lealtad de la que nos está hablando es algo que no podemos imaginar. O sea, es como que no importa cuál sea tu actitud, no importa cuáles sean las decisiones que tú tomes, mi amor por ti permanece de la misma manera sin alterarse absolutamente nada. ¿Me entienden? Esa es la lealtad que podemos ver a través de este libro, y si entendiésemos un poco de eso, nuestros corazones se conmoverían profundamente. Otro de los mensajes que yo creo que podemos ver a través del libro de Oseas es que los juicios que Dios desata tienen una finalidad. No es que Dios, cuando está desatando un juicio, está restringiendo amor y misericordia, porque todo lo que Él es, hay consecuencia en todo lo que Dios es. Él es íntegro, ¿me entienden? O sea, Él es quien Él es y punto. O sea, cada una de los atributos, de las excelencias de su esencia, de quién es Él, actúan todo el tiempo. Entonces, cuando Él está manifestando un juicio, no significa que está restringiendo su amor y no significa que es un Dios diferente. Algunas veces he oído un comentario que a mí no me ha gustado, ¿no? Como que el Antiguo Testamento te muestra un Dios y el Nuevo Testamento te muestra uno distinto, y eso no es verdad. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Y lo que creo que uno de los mensajes de Oseas es cómo más bien el hecho de que Dios desate sus juicios, ¿me entienden? Vienen a partir de amor y con un objetivo. Y esto lo vamos a ver muy claramente en varios capítulos de Oseas, pero sobre todo en el capítulo 2. Y vamos a hablar del capítulo 2 de Oseas cuando habla del desierto. Cómo a través de los juicios, este corazón como ser humano que tenemos tan endurecido, puede empezar a enternecerse hacia Dios. Y es como una promesa que Dios da en Jeremías que a mí me parece tan hermosa, donde dice: yo les voy a dar un corazón y un camino.
¿Para qué? Para que me teman, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y cuando yo leía este capítulo de Jeremías me conmovía porque decía, wow, Dios, o sea, tú vas a provocar situaciones alrededor de nosotros para que pueda haber un sí en nosotros hacia ti, pueda haber una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos bien. Y este bien viene a través de estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No hay nada, ¿me entienden? No hay bien fuera de Él. Entonces es como que al estar cerca de Él, al estar en comunión con Él, al volver nuestro corazón hacia Él, esto nos habilita para recibir todo el bien que tiene sobre nosotros. Y dice, yo les voy a dar un corazón y yo les voy a dar un camino. Pero muchas veces este corazón viene a través de circunstancias difíciles. Y es lo que vamos a ver en Oseas. Y yo creo que es otro de los mensajes de Oseas. Otro de los mensajes de los cuales Oseas nos está hablando son de las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. ¿A qué me refiero con esto? En Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no me equivoco, está en Gálatas 5. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tú eres ser humano, tu vida es tu vida, pero tú no eres alguien que ha sido creado para vivir aislado. Nosotros, alrededor de nosotros, somos personas que vamos generando ambientes, por decirlo de alguna manera. No sé si la palabra más correcta es generar. Pero ¿por qué? Porque a partir de lo que está pasando dentro de nuestro corazón, es lo que vamos a expresar hacia afuera. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que de las decisiones que nosotros tomemos, sí hay una consecuencia que nos afecta a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino que también afecta nuestro entorno. Entonces, a través de circunstancias difíciles, es como que nuestro corazón puede volverse hacia Dios y Él nos puede hacer bien. Y esta es otra de las cosas que vemos en el libro de Oseas. Cuando leemos, digamos, libros como de los profetas, ¿no? A veces nos podemos quedar con esta imagen de que solo son juicio tras juicio. Pero al leerlos detenidamente nos damos cuenta que en medio de tanto pecado que está describiendo las palabras, hay un despliegue del amor de Dios y un despliegue de su gracia y un despliegue de su corazón desbordante, ¿me entienden? Queriendo traer sanidad y queriendo traer redención y lo podemos ver esto con claridad. Otra de las cosas que podemos ver en el libro de Oseas, que también es algo que a mí me ha impresionado mucho, es la inmensa diferencia que existe entre Dios y nosotros como seres humanos. O sea, la palabra cuando habla de Jesús dice que Él se hizo como uno de nosotros, ¿me entienden? Semejante a nosotros. Y obviamente nosotros podemos venir a este trono de gracia con confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que uno como nosotros está en ese trono. Uno que sabe lo que es estar en esta carne, ¿me entienden? Que ha sentido frío como nosotros, que se ha dolido, aunque nuestro Dios tiene emociones, o sea, Él siente, pero al mismo tiempo es como, no sé, ni siquiera sabría qué palabra emplear, probablemente un abismo de diferencia entre cómo somos nosotros como seres humanos, con aprendiendo a amar, ¿me entienden? Con nuestro amor aún muy limitado, con las decisiones que tomamos, con las cosas que decidimos creer en nuestro corazón, seguir en nuestro corazón, y este Dios, y hay un abismo de diferencia que ni siquiera podríamos llegarnos a imaginar. Es demasiado grande. Y esto lo vamos a ver en capítulos de Oseas. Yo creo que ese es otro de los mensajes. Y otro de los mensajes que me gusta mucho del libro de Oseas es que probablemente nosotros tenemos como una idea errada acerca del amor, ¿no? El amor, digamos, pensamos en el amor como esto, digamos, podemos definirlo como un sentimiento, como una emoción, cuando en realidad, por ejemplo, Cantares habla acerca del amor y dice que sus llamas, habla de los celos, ¿no? Y cuando está hablando del celo, está hablando de este amor, ¿me entienden? Que está tan intenso que es como llama de fuego y que se expresa de esa manera. Y habla de que las muchas aguas no lo pueden apagar, que los ríos no lo van a anegar. Y habla de lo fuerte que es el amor y de hecho ha sido tan fuerte que venció la muerte.
Dios es amor. Entonces, es lo más poderoso que existe. Es como que a ratos podemos pensar en muchas cosas de acuerdo a nuestras circunstancias o las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Y podemos pensar en, es que necesitamos esto, es que necesitamos esto otro, es que esta es la solución y está bien. O sea, de manera humana podemos hacer planes, no sé, planes de gobierno o lo que fuese, pero lo único que puede derribar todo muro, lo único que puede traspasar todas las esferas y no solamente lo aparente, porque quizás todos los planes que nosotros podemos hacer con toda nuestra sabiduría lo que van a hacer es solucionar lo externo, pero lo externo viene de un lugar más profundo y ese lugar es el corazón. O sea, si yo hoy miento, no es solamente esa mentira está naciendo de un lugar y ese lugar es el corazón. Entonces lo que necesita ser transformado es el corazón. Y vemos cómo es el amor quien provoca esto. Es el amor quien puede consumir absolutamente, quien puede derribar absolutamente. Es lo que necesitamos experimentar, este amor intenso de Dios para vivir nuestras vidas de una manera enfocada, para vivir nuestra vida llena de propósito, llena de sentido. Es el amor lo que nos da identidad. No es una persona, no son las cosas que pasen alrededor, no es cómo te ha ido en la vida. O sea, es el amor el que nos da identidad y hace que podamos caminar con firmeza. Es el amor el que hace que la manera en que vemos, el filtro con el que vemos las cosas sea cambiado. Y cuando es transformado el filtro con el que vemos las cosas, se producen cambios, pero ya no superficiales, son cambios reales. ¿Por qué? Porque son profundos. Y es justamente lo que nosotros hemos estado orando acerca de nuestra nación, que pueda haber un cambio, pero desde la raíz misma, desde el lugar más profundo, porque sabemos que eso va a traer también un cambio así impresionante. Entonces, otro de los mensajes del libro de Oseas es este amor de Dios firme. Es un amor real, pero es un amor firme. ¿A qué me voy con esto? La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios no se va a conformar con nada menos que eso. ¿Me entienden? No es como que, sí me amas con el 10% de tu corazón y eso está bien. No, porque Dios es un Dios que se ha derramado por completo. Isaías 53, cuando habla acerca de Jesús, dice que Él ha derramado su vida hasta la muerte. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Va a hacer que este amor nos sea revelado de tal manera que nosotros también empecemos a derramar nuestra vida hasta que la derramemos totalmente. ¿Qué significa eso? Que vivamos el privilegio para el cual hemos sido creados como seres humanos. ¿Cuál es ese privilegio? El poder amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas sin retener algo para nosotros. El poder amar así como Jesús ama, así como hemos sido amados. Para Él, ese fue su privilegio. Por eso Él decía que menospreció la cruz, la tuvo en poco, porque por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Uno, la unidad que tenía con el Padre. El Padre le dijo que haga algo y Él lo iba a hacer, fue obediente. Y lo otro era que el gozo puesto delante de Él éramos nosotros. Era el hecho de derramar su vida, hacerlo por amor, y ese es un privilegio. Y es lo que Dios quiere provocar en nosotros. Entonces, otro de los mensajes del libro de Oseas que a mí me encanta es el hecho de que no es, ¿me entienden? Que la generación que va a ver de vuelta a Jesús va a ser una que esté ahí como que papanateando, ¿me entienden? Que esté así como súper distraída de quién es Dios. Va a ser una generación encendida en amor y en pasión por Él. Pero no solamente cuando hablo de pasión estoy hablando de algo emocional. Yo creo que esta pasión se muestra en el día a día, en las decisiones que tomamos cada día de nuestras vidas, en las pequeñas cosas que decidimos hacer, así como en las grandes cosas que hacemos. Esto es lo que Dios hace. Y este es otro de los mensajes de Oseas. O sea, sí hubo un Oseas
que se casó con una prostituta, pero el propósito de Dios era llevar a que esta mujer pueda manifestar todo aquello para lo cual había sido creada. Que deje la prostitución y que pueda experimentar un amor tan profundo que ella misma pueda experimentar dentro de ella, que es fiel, que puede mostrar bondad y que puede mostrar muchas otras cosas. Y es Dios también sanando esa herida que el pecado trae. Vamos a ir a algunos de los capítulos de Oseas. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 y los otros capítulos simplemente los vamos a pasar para ver un poco más profundamente este mensaje del libro de Oseas. Vamos a empezar con Oseas 1. Oseas 1, Oseas 2 y Oseas 3 nos están hablando a nivel de lo que pasa a nivel de nuestro corazón y de manera personal cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, cuando decidimos no tener en cuenta su conocimiento, cuando decidimos que nosotros por nosotros mismos somos lo suficientemente buenos como para decidir por nuestras vidas y saber qué es bueno y qué es malo. Cuando decidimos ir en pos de nuestros propios dioses. ¿Por qué? Porque al final la acusación o el juicio de Dios iba en torno al pecado de una nación que le estaba siendo infiel, porque estaba idolatrando, estaba adorando dioses que no son Dios, rindiendo culto a las aceras, a los baales, que simplemente eran estatuas. Pero al final, al leer Oseas, nos damos cuenta de que estos ídolos que se adoraban no son sino tan solo la representación de nosotros mismos. ¿Me entienden? O de las cosas que vemos. Es como que, por eso creo que la palabra habla de vivir en la vanidad de nuestra mente. Es como decidir que vamos a dar vueltas alrededor de nosotros mismos, que ese va a ser nuestro punto de enfoque y todo gira y se trata de nosotros. Pero Dios quiere llevarnos a ver desde una perspectiva mucho más alta y que nuestro enfoque no sea todos nosotros, ¿me entienden? Porque si nuestro enfoque es solo nosotros, vamos a vivir en la vanidad de nuestra mente y que más bien nuestra mirada pueda extenderse hacia Dios y Él sea alrededor de quien vivamos y alrededor de quien dancemos. O sea, alrededor de quien vivamos. Cada día de nuestras vidas, buscando su voluntad, escuchando sus palabras, teniendo tiempos con Él, derramando nuestro corazón, amándolo. ¿Por qué? Porque la obediencia nace, pero nace a partir del amor, si no, no tuviese mucho sentido. Podemos obedecer por temor y bueno, en cierta medida yo creo que tiene algún valor, pero es muy diferente que obedezcamos y es muy diferente que adoremos a partir de amor. Y esto viene en comunión íntima con Dios. Entonces, lo que les decía, los 3 primeros capítulos hablan de cuáles son las consecuencias que ellos van a experimentar a nivel de sus propios corazones al no tener en cuenta el conocimiento de Dios. A partir del capítulo 4 ya vamos a ver las consecuencias, pero en otra medida. ¿A qué me refiero con esto? Las consecuencias, esto que les decía que alrededor de nosotros se van generando ambientes. Entonces, va a haber una consecuencia a nivel de la familia, va a haber una consecuencia a nivel de cómo se ejerce la autoridad dada por Dios. ¿A qué me refiero con esto? A cómo empiezan a actuar los reyes, cómo actúa el sacerdocio, cómo actúa la gente establecida para poder establecer justicia, la gente que ha sido puesta en esos lugares para establecer justicia. Y cómo de un momento a otro ya no solamente hay un efecto, como les decía, sino ya empieza a haber un efecto a nivel de la nación. Hay un efecto a nivel personal, a nivel del corazón. A partir del capítulo 4 vemos cómo esto empieza a afectar el ambiente. ¿En qué sentido? Las autoridades empiezan a corromperse. Los encargados de establecer justicia ya no hacen justicia, es más, están cometiendo grandes injusticias por favorecer a alguien, por dinero, por cometer maldad. Los reyes, en vez de guiar a la nación hacia Dios, la están llevando en un sentido totalmente contrario. No están siendo aquellos que tienen un corazón por su nación. ¿Por qué? Porque justamente David era
alguien que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estaba buscando lo mejor para esa nación y lo mejor que les podía pasar era tener a Dios en medio de ellos. Y cuando un rey lleva una nación en una dirección contraria, es muy fuerte lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una demanda solamente sobre su vida, sino también hay una demanda sobre la nación. Y vemos también cómo esto afecta al sistema sacerdotal. ¿A qué me voy con esto? Aquellos que tenían esta función de ministrar el corazón de Dios empiezan solamente a hacer ritos, por hacerlos totalmente separados del corazón, se corrompen y vamos a ver algunas de las maneras como hay esta corrupción. Pero también empieza a haber un efecto que causa la idolatría a nivel de la tierra. ¿A qué me voy con esto? A que la tierra deja, digamos, de dar el fruto que podía dar. Hay un efecto a nivel de la tierra. Y hay un efecto a nivel del ambiente. Es decir, como cada quien empieza a practicar lo que bien le parece, digamos, por decirlo de alguna manera, empieza a volverse en un lugar inseguro, un lugar donde hay mucha violencia, donde se genera mucha violencia, un lugar donde hay mucha inmoralidad. Eso también es lo que nos describe Oseas, muchísima inmoralidad. De hecho, parte de estos cultos que se practicaban la prostitución sagrada, que era, todo el mundo se metía con todo el mundo más o menos, ¿no? Entonces empieza a haber una espiral descendente de maldad en este sentido cada vez más fuerte, cada vez más intensa, y nos podemos ya imaginar en qué deriva todo esto. Y también, como les decía, se genera violencia, dejan de ser ciudades seguras y empieza a acontecer asesinatos, mucha injusticia. Muchísima injusticia. Injusticia, se deja de considerar al desválido, se deja de considerar al pobre y más bien se trata de tomar provecho de ellos. Eso también es algo que nos describe la palabra. Entonces vamos a empezar con el capítulo 1, que justamente es esta advertencia de Dios a la nación. Así empieza el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo: ponle por nombre Lu Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lu Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué es lo que pasa? Empieza con una instrucción de Dios: Oseas, quiero que te cases con una prostituta. Oseas obedece a Dios, y al obedecerlo, básicamente lo que empieza a pasar es que él puede contener dentro de él mismo un mensaje, el mensaje de Dios, como el esposo, como el novio, del amor celoso de Dios, de esta lealtad que ni llegamos a imaginar, del pacto que él ha hecho con nosotros, de este amor que al mismo tiempo es un amor firme, y de esta gracia derramada en medio de cada una de las advertencias y de los juicios que vendrían. Y de hecho, si la nación se hubiese arrepentido, no hubiesen vivido lo que vivieron, pero no fue lo que pasó. Entonces, hay 3 hijos que Oseas tiene. David Poston dice que el tercer hijo no es de Oseas, por lo menos uno de ellos no es de Oseas, que los 2 primeros sí. Y el primer hijo tiene un nombre que se llama Jezreel. Ese es el primer nombre del hijo de Oseas. Y Jezreel significa Dios dispersa o Dios esparce. Les estaba hablando de que ellos iban
de la realidad que ellos iban a vivir. Jezreel era un lugar hermoso, pero en él se había derramado muchísima sangre. Entonces Dios dice que los iba a esparcir. Luego tiene una hija llamada Lu Ruhama, que significa no compadecida. Y vemos cómo la nación de Israel experimenta esto. Ellos experimentan el que empiezan a experimentar los juicios de Dios hasta que llega un momento de que dejan de ser nación, son llevados cautivos y ya no tienen una tierra para habitar como nación ni para adorar al Señor, porque ellos tenían ciudades establecidas de adoración y tenían, bueno, el reino del norte no tenía una ciudad establecida, pero ya al lugar donde iban a ver no había adoración a Dios, o sea que no iba a haber un lugar donde podían adorarle. Y luego vemos que tienen un tercer hijo llamado Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Y es impresionante, pero ahí mismo dice que los hijos de Israel van a ser como la arena del mar, es decir, se va a mantener firme el pacto con Dios. Y luego dice que en ese mismo lugar donde se les dijo, no sois pueblo mío, se les va a decir, sois hijos del Dios viviente. ¿Y a qué se refiere con eso? De que Dios va a hacer que a través de todas estas circunstancias que viven, ellos puedan volver su corazón al Señor. Y va a haber un reconocimiento, ¿me entienden? Es como que, wow, ¿qué le pasó a esta nación? O sea, ellos por sus fuerzas no pudieron haber hecho esto porque sencillamente es imposible y están experimentando todo este bien y esto solamente pudo haber sido por la mano de este Dios. Por eso esta declaración de sois hijos del Dios viviente. Y luego viene el capítulo 2. Y el capítulo 2 es impresionante porque en este capítulo 2 nos está hablando de qué es lo que Dios hace con la nación de Israel. Y nos está hablando de la condición en la que ella está. Y dice, les voy a leer desde el versículo 3, dice, el versículo 2 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues ella sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿No? Le está hablando como que ella pueda venir delante de Dios con sinceridad y con verdad, no a través de un maquillaje, ¿me entienden? O sea, sino realmente a partir del corazón. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reducirá a un matorral y las comerán las bestias del campo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando primero de una condición de la nación de Israel donde ella tomó una decisión a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Cuál es la decisión que ella ha tomado? Y esto lo vamos a ver más claramente en Oseas 4. No tener en cuenta el conocimiento de Dios. Se volvió a los ídolos, es decir, a la vanidad de su mente. Básicamente volvernos a los ídolos o adorar otros dioses es vivir en la vanidad de nuestra mente, es girar en torno a nosotros mismos, que nosotros seamos lo más importante. Y aquí Dios le empieza a describir todo lo que pasa, le dice, ¿sabes qué, nación? Todo lo que tú tienes proviene de mí. Y esto que dice Santiago, que toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces. Y es el mensaje, ¿me entienden?, que Dios le está dando a la nación de Israel. Y le dice, tú no has reconocido eso. Y es tanta la vanidad de su mente a la que llega, tanto el enceguecimiento, porque la idolatría enceguece, ese es el punto, que empieza a pensar que lo que ella tiene, lo tiene porque sus ídolos se lo dan. O sea, porque adora a sus ídolos son los que le dan su provisión. O sea, ella empieza a creer que todo proviene de otros lados. Y ahí Dios hace algo
con mucho dolor le empieza a decir, tú no has reconocido que todo lo que tú tienes yo te lo he dado. Y si ustedes quieren en sus casas pueden leer Ezequiel 16, donde habla cómo Dios, en qué condición Dios encuentra a la nación. Dice que la encuentra como un bebé que acaba de nacer y que ni siquiera le han limpiado la sangre de su cuerpito. Y así lo han abandonado. Y cómo Dios luego de eso la lava, la viste, le da joyas de plata, de oro, la mejor comida, ropas hermosas de lino, de seda. Y esta nación, en su ceguera, porque había decidido desconocer, no tener en cuenta el conocimiento de Dios y vivir en la vanidad de su mente, por decirlo de alguna manera, entra como en un estado de ebriedad. ¿A qué me voy con eso? En un estado en el que no va a reaccionar ese momento. Si ese momento viene esta palabra de juicio, lo que simplemente va a hacer la nación es decir, gracias Dios, pero yo voy a seguir con mis ídolos. Entonces, lo que Dios hace es la va a llevar a un estado de sobriedad a través de algunas circunstancias. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a empezar a quitar las cosas que Él le dio. ¿Por qué? Porque al quitárselas, ella se va a dar cuenta que no importa cuánto adore a sus amantes no le pueden dar el bien que solamente Dios puede proveerle. Y en todo sentido, no solamente en lo material, no solamente en lo que necesitamos para comer, sino a nivel de nuestros corazones, de nuestro ser interior. Y el 13 dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Qué es lo triste de esto? Que no solamente no reconoció que Dios le daba todo lo que ella tenía, sino que se lo empezó a ofrecer a los Baales. Cuando Dios nos da algo, quizás no lo hemos tenido presente, pero Dios nos da de su misma esencia y de quién es Él. Porque Él es el dador y de ahí parte todo. Entonces, todo lo que Dios nos da es hermoso. Y lo grave de esto era que no solo estaba desconociendo que su proveedor era Dios, sino lo estaba ofreciendo a los Baales. Y miren lo que dice el versículo 14, y esta es clave, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? La está llevando como un estado de ebriedad a un estado de sobriedad. Un estado en la que está tan metida en la vanidad de su mente, en su maldad, en una espiral descendiente de maldad, con un corazón tan endurecido que no va a reconocer a Dios. Y le empieza a quitar todas las bendiciones. Y le quita todo. Pero hay una cosa y la lleva a un lugar que representa el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar solo, en las noches muy frío, en el día mucho calor, de circunstancias adversas, donde no vas a encontrar ahí las cosas para comer. Pero hay una cosa que no le va a quitar. ¿Y cuál creen que va a ser esa? Su misma presencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en ese lugar donde deje de tener todas las cosas que tenía, es como que va a poder reaccionar. Y aquí se ve la bondad y la misericordia de Dios. ¿Quién haría algo así? Ir hasta ese nivel para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y Dios lo que va a hacer es que en esa su necesidad y en esa su escasez pueda reaccionar y pueda escoger por Dios. Aún ahí va a tener la opción de escoger. Pero acá dice, yo la voy a llevar al desierto. Y aquí habla del fruto del desierto, dice. El 15 dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto, para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué es lo que ese capítulo está diciendo? Y es hermosísimo, está diciendo, yo la voy a llevar al desierto. Le voy a quitar todo lo que tiene para que ella pueda reconocer que todo viene de mí.
Y voy a hacer algo más. En ese lugar, dice, es como que el corazón de ella se va a enternecer hacia Dios y va a volver su corazón hacia el Señor. Y va a dejar de pronunciar con sus labios Baali y lo va a llamar Ishi. Baali viene de la palabra Baal y significa Señor. Y ya no lo va a llamar más de esa manera, sino lo va a llamar, ¿qué es Ishi? Ishi es mi marido, o sea, mi esposo. ¿A qué se refiere con esto? O sea, en algún momento el corazón de Israel se endureció tanto que ella pensó que podía relacionarse con Dios ofreciendo sacrificios y lo que la ley decía que debían ofrecer, pero totalmente alejada del corazón. Y vemos como en Isaías hay una imagen parecida donde Dios le dice, por favor ya no me presenten sus sacrificios porque son horribles para mí. ¿Por qué? ¿De qué te serviría, digamos, que una persona te dé cosas y que ni siquiera su atención está contigo? El amor de Dios es un amor firme y no se va a conformar con nada menos que le amemos con todo el corazón, alma y fuerzas. Y luego de eso dice algo hermoso, dice que ya no lo va a pronunciar y esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Su corazón va a ser llenado de tal manera que desde lo profundo de su corazón no va a ofender de esta manera a Dios, ¿me entienden? No va a creer que puede relacionarse con Dios como puede relacionarse con un ídolo y que eso es lo que Dios ha hecho por ella y lo que quiere con ella, ¿me entienden? Así como que te traigo mi sacrificio, te lo presento, entonces no me va a llegar el rayo del cielo porque ya te he dado mi sacrificio y quizás te puedo pedir algo, pero tú estás totalmente desconectado de mí, así como era la adoración a los ídolos en ese tiempo, sino el tema de entrar en una relación íntima. Lo que les decía hace un rato, Dios quiere cambiar las cosas, pero a nivel del corazón, desde la raíz. Y yo creo que esto es muy significativo pensando en nuestras naciones y pensando en el tiempo que hoy estamos viviendo como nación, como Bolivia. Y nosotros soñamos que llegue el día en que nuestra nación deje de pronunciar el nombre de los ídolos, de Pachamama o cual fuese el nombre. Soñamos que llegue el día en que nuestra nación, desde lo más profundo, desde la abundancia del corazón, con su boca, declare al único Dios verdadero que es nuestro Dios, el nombre de Jesús. Entonces, es lo que le dice, pero luego le dice algo más increíble, le dice que va a ser desposada con él en justicia, juicio, benignidad y misericordia, en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Básicamente, yo voy a cambiar tu nombre como nación. Si hasta este día todo lo que se sabía de ti, lo que tú misma sabías de ti y el testimonio que las naciones quizás tenían de ti era que podías sacrificar a tus hijos, que violencia tras violencia se sucedía de tal manera que asesinato tras asesinato ocurrían en el día a día, que eras una nación que le valía un corcho a tus pobres, la gente que está en situación vulnerable y que más bien buscabas aprovecharte de ellos, que eras una nación donde la ley no significaba absolutamente nada, el sistema de justicia es cualquier cosa, ¿me entienden? Una nación donde tus reyes, en vez de llevarte a tener un corazón para Dios, te están llevando a idolatría y te están llevando a caer en una trampa, porque eso también dice, o sea, al final esto es una trampa. O a una nación donde los sacerdotes están totalmente desconectados de Dios, que en realidad está hablando de todos, porque todos somos reyes y sacerdotes, a ser una nación que va a expresar estas cosas. Y te la quiero decir una a una, porque yo creo eso sobre nuestra nación, sobre Bolivia, y es lo que estamos creyendo. Que va a ser desposada en justicia, que va a ser desposada en juicio, en benignidad y misericordia, en fidelidad y que va a conocer a Jehová. Es lo mismo, así como hay un impacto en los 3 primeros capítulos y está hablando a nivel personal de lo que va a vivir a nivel de su propio corazón al tener relación íntima con el Señor, es como que puede haber un impacto al apartarnos de Él que va a ser malo, pero también está hablando de un buen impacto. Y este buen impacto, ¿cuál es? Que ellos mismos como nación van a empezar a expresar todas estas cosas. Y luego dice que va a haber una bendición. ¿Y cuál va a ser esa bendición? Va a haber una bendición a nivel de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando hay idolatría, la tierra sufre. Pero dice va a haber una bendición a nivel de la tierra y va a haber trigo, vino, aceite. Y luego dice que ellos van a ser sembrados y está dando una palabra hermosa de lo que Dios va a hacer a través de un tiempo duro.
Y luego vemos ya Oseas 3. Oseas 3 hay una revelación tan fuerte del amor de Dios. No creo que vamos a tener el tiempo de tocar cada uno de los capítulos. Tampoco, tan solo vamos a tocar Oseas 3, un poco de Oseas 4 y algunos versículos de los capítulos que vienen adelante. Oseas 3 tiene 5 versos. Dice, me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. No creo que pueda expresar las emociones que hay detrás de este capítulo y la profundidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Le está dando una instrucción a Oseas que yo creo que fue muy duro. Y Oseas le dijo sí a Dios, cásate con una prostituta, forma una familia con ella. Pero en el capítulo 3 lo que pasa es que una vez que se casa con esta prostituta, digamos, que se casa con Gomer, esta mujer llamada Gomer vuelve a la prostitución. Y se mete de tal manera que termina siendo esclava de uno de sus amantes. Entonces, si la instrucción de Dios en el capítulo 1 era tan fuerte, la del capítulo 3 es más fuerte aún. Porque lo que le está diciendo es, ok, te has sido infiel, te ha vuelto a ser infiel, ahora es esclava de uno de sus amantes y yo quiero que tú pagues el precio de rescate por ella. Y todo lo que él paga era el precio de rescate por ella. Y cuando nosotros nos damos cuenta, si tú y yo somos muy honestos, nos vamos a dar cuenta que somos Gomer, somos esa mujer, porque así es nuestro corazón en realidad. Y qué increíble es lo que Dios hace. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la importancia y lo fuerte del pacto de sangre? Un pacto de matrimonio es un pacto de sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Que Él hace exactamente lo que hizo con Abraham. Él es el que camina en medio de este camino de sangre. Nosotros hemos sido infieles a este pacto y el que ha pagado el precio por nuestra infidelidad es nuestro amado, es Dios. Y el capítulo 3 básicamente está hablando de Jesús y de la creación del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, el Salmo 2 habla de esto. Habla acerca de Jesús y de que hay un decreto eterno. Dice, Jehová me ha dicho, he aquí yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y está hablando de un decreto eterno. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay una herencia que el Padre le ha dado al Hijo, que son las naciones. Pese a que el Padre se la dio al Hijo las tiene que pedir. Y vemos acá que está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Dios crea al ser humano y lo pone en este jardín del Edén, el ser humano tenía la opción de escoger, no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero podía comer del árbol de la vida. Y yo creo que significaba escoger a Jesús y decir sí, pero no lo hizo, sino que decide pecar. La tierra entera cae bajo maldición y la tierra entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios y están aguardando el día en que Él vuelva. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, yo creo que capítulo 1 y 2 es como eso, ¿no? El hombre que decidió, Dios no te quiero, y ahí viene la solución provista por Dios desde antes de la creación del mundo. La cruz. Jesús muere en la cruz y cumple ambas partes del pacto. Por eso tú y yo vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. ¿Me entiendes? O sea, una vez que nosotros hemos aceptado esto en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado que hemos entrado en un pacto con nuestro Dios, Él ya nos ha perdonado. Ya lo ha hecho. Ya ha cumplido su parte del pacto y ha cumplido nuestra parte del pacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está hablando de Jesús, le dice, paga un precio por ella. Y la palabra dice y Él les dice, este pacto es en mi sangre que por ustedes es derramada. En Lucas, cuando tiene esta cena antes de morir en la cruz, que era lo que les estaba diciendo, yo por ti estoy pagando un precio,
Pero no son 15 monedas de plata, más algunas otras cosas más, como en el caso de Oseas, yo lo estoy haciendo con mi sangre. Y es lo que está pasando acá, y acabamos este amor de Dios. Por eso les digo, en medio de todos estos juicios, nosotros podemos ver el amor y la gracia derramada por Dios. Y hoy estamos creyendo que el amor celoso de Dios por Bolivia se está manifestando. Y no creo que solo por Bolivia, sino por las naciones también. ¿Y qué es lo que pasa? Luego de esto dice que él la compra y es como que vuelve a entrar en un pacto con ella, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 5, y este versículo es increíble. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando yo les revele mi amor, ¿me entienden? Aún viviendo todas estas temporadas que van a vivir como Oseas 2, el desierto. Pero cuando yo les revele mi corazón, y esto es algo que me ha impresionado y que hemos estado orando bastante este tiempo sobre Bolivia, Apocalipsis 1 y 4, que describe a Jesús, describe que hay un trono inconmovible en los cielos desde la eternidad y hasta la eternidad. Describe que sus ojos son como llamas de fuego, que sus pies son como bronce bruñido, que alrededor del trono hay un arco iris, que es como un círculo. Describe también que alrededor hay un mar de cristal. Y cuando yo pensaba en cada una de estas características, ¿no? y las orábamos en los altares de adoración en las calles, ¿saben? Me conmovía mucho al pensar que hay un mar de cristal alrededor del trono. Y el cristal es transparente. Y creo que lo que venía a mi mente es la pureza de las intenciones de Dios con el ser humano. Y creo que muchas de las heridas en nuestra nación y probablemente en las naciones es como el engaño que ha habido por generaciones, ¿me entienden? La discriminación, el haber aprovechado de la condición de la gente que no tiene mucho. Y me ponía a pensar, creo que realmente en mi nación hay desconfianza por todas estas cosas, pero si la revelación de quién es Dios se extiende de norte a sur y de este a oeste, va a ser como un mar de aguas cristalinas que va a empezar a llenarlo todo y a traer sanidad. Si nuestros ojos son abiertos a la pureza del corazón de Dios, a la pureza de sus intenciones, a un Dios que no miente, que cuando dice algo, eso es. Y no solamente eso, sino a estos ojos que son como llamas de fuego, a la intensidad de su amor y del celo que tiene por nosotros, a estos pies que son como bronce bruñido, a la firmeza del propósito que tiene con nuestra nación, a la firmeza de lo que Él ha hablado y de lo que Él va a hacer en medio nuestro. Realmente va a pasar esto que está describiendo Oseas 3:5, donde dice, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué está hablando? Van a volver y lo van a buscar, pero no por temor. Lo van a hacer por amor. O sea, la revelación de este Dios que dio la vida por nosotros en la condición, en nuestra condición como seres humanos, en nuestra condición de ser como Gomer, va a traer una conmoción a nivel de las entrañas. Este cambio profundo del que les estaba hablando, no superficial, no de cortar las ramas, sino de arrancar aún desde la raíz y de que haya una nueva semilla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que desde esa condición del corazón vamos a poder acercarnos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, a adorarlo y a derramar nuestra vida delante de Él. Como dice Juan 4:23, en espíritu y en verdad. Y es lo que está diciendo, o sea, este temor reverente por la revelación de quién es Él, esta conmoción a nivel de las entrañas, al ver su amor y experimentar su amor, y este amor trayendo sanidad a las naciones. Y esto es lo que pasa. Y luego vemos ya a partir del capítulo 4 lo que les decía, ¿no? Las consecuencias de la maldad a un nivel más extenso, ¿no? Por ejemplo, Oseas 4, si ustedes quieren, lo pueden comparar con Romanos 1.
Romanos 1 te empieza a decir, por cuanto no tuvieron en cuenta tener el conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es lo que te dice? Todo lo que pasa por la decisión de no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Y habla, o sea, empieza a que, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Es como que la idolatría trae oscuridad y hay consecuencias que empiezan a ocurrir. Y Oseas 4 habla de estas consecuencias. Habla de consecuencias, como les decía, a todo nivel, ¿no? Todo empieza a corromperse. El orden judicial, los gobernantes, el orden sacerdotal, por decirlo de alguna manera, y luego el pueblo. Y Dios al primero que los va a reprender va a ser a los sacerdotes, va a ser a los reyes, va a ser a los encargados de administrar justicia. Y vemos como, por ejemplo, el versículo 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. El versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ya está hablando de una consecuencia a nivel de la tierra. Está hablando de que va a haber una consecuencia a nivel de la cosecha, pero también a nivel de los animales, ¿no? Y luego, bueno, empieza a hablar de ya que se vuelve un lugar inseguro, donde se practica prostitución. En algún momento dice sus hijas como que están cometiendo adulterio por todos lados, pero yo no las voy a castigar. ¿Por qué? Porque es lo que los han visto hacer a ustedes mismos, los padres, ¿no? Y empieza a hablar de toda esta espiral descendente de maldad, ¿no? Dice, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Es como que en los 3 primeros capítulos también nos está mostrando la imagen de lo que Dios va a hacer con la nación cuando ella vuelva su corazón hacia él luego de haber experimentado un tiempo difícil y un tiempo de juicio. Y a partir del capítulo 4 ya empieza a describir todo lo demás. Dice todo esto, haces votos y los rompes, habla que la tierra está de luto, que no señales a otro para echarle la culpa de lo que estás viviendo, ¿me entiendes? El capítulo 5 empieza a hablarle a los sacerdotes y de todo lo que ellos estaban haciendo. Cuando alguien pecaba tenía que llevar un sacrificio y llega a tal punto a corromperse la orden sacerdotal que se alegraban de que haya pecado. ¿Por qué? Porque podían tener más comida y más cosas para ellos. A ese punto, y no solamente eso, sino que en el capítulo 5, por ejemplo, en el verso 1 dice, han llevado al pueblo a una trampa. Les voy a leer el 5:1, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, porque habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. ¿Qué es lo que les está diciendo? O sea, ustedes lo que están haciendo con la nación es que la están llevando a una trampa en la que ella va a caer. Y va a haber una consecuencia porque la están llevando a idolatría. No la están llevando a tener un corazón para Dios. Y luego vemos cómo en el capítulo 5 también habla algo bien fuerte. En ese tiempo habían ciudades de refugio. ¿Qué significaba esto? Que si alguien había matado a otra persona sin querer, sin intención de hacerlo, en ese tiempo la ley era vida por vida, o sea, tú tenías que morir. Pero si tú lo habías hecho sin querer, habían ciudades de refugio que habían sido establecidas y tú podías ir a una ciudad. Y esta ciudad, digamos, era como que habían sacerdotes que estaban a cargo de ellas, junto con legisladores. Y lo que el sacerdote tenía que hacer era hacerse cargo de esa persona que huía, dándole alimentos, qué sé yo. Y llegaba a tal punto la maldad que lo que ellos hacían eran que los mataban en el camino, no los dejaban llegar a las ciudades de refugio porque no querían hacerse cargo de ellos. Entonces también está hablando de eso. Y luego vemos, ¿no? Como el capítulo 5, el verso 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará con ellos. Que está hablando que no solamente hay un enceguecimiento cuando hay idolatría, sino también empieza a haber orgullo y soberbia. Y saben, hay versículos impresionantes donde inclusive dice que se dan cuenta de su herida, pero no buscan a Dios. Imagínense, o sea, al principio están ciegos, pero ya llega un momento que se dan cuenta de cuán grande es su herida y deciden no buscar a Dios. Al único que los puede sanar, no lo quieren buscar. Y habla también de que no solamente no buscan a Dios, sino en algún momento dicen, sí, vengan, volvamos al Señor, ¿no?
Él nos hirió y nos va a sanar, pero no es con sinceridad, es como que ya, sí, creo que estamos haciendo mal, entonces vamos a hacer los sacrificios que hay que hacer y yo creo que con eso ya vamos a estar bien, ¿entienden? Es como que ya vamos a sacrificar el corderito, lo que sea, y ya, pero no a partir del corazón, no a partir de un reconocimiento de quiénes son ellos, quién es Dios, la manera como Dios quiere relacionarse con ellos. Y vamos a ver el verso 6 del 5, dice, con ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán, se apartó de ellos. Es como que hay un tiempo para acercarnos a Él, un tiempo para volvernos a Él, hay un tiempo de oportunidad. Y si estamos viviendo una condición difícil, también es un tiempo de oportunidad para acercarnos y para que otros también puedan conocer de Dios. El 5:13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Qué fuerte, ¿no? Es como que se van a dar cuenta de su enfermedad, pero van a acudir a qué. Ese era otro de los pecados que Dios les estaba hablando. Querían confiar en los reyes extranjeros. Y quizás como seres humanos es fácil, ¿no? Como que ya que tal organismo internacional o que tal otra cosa, no sé. Pero Dios quiere que nuestra confianza esté puesta en Él y solamente en Él y en lo que Él puede hacer. No en una persona, no en un ser humano, porque no es un ser humano el que lo va a hacer, no es, ¿me entienden? La ayuda externa, o sea, es Dios mismo. Y era lo que Él quería, que al ver su herida puedan confiar en el Señor. Vemos el verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, es como que Dios se aparta, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad no lo hace, esperando a que ellos reconozcan su maldad y vuelvan su corazón hacia Dios. Les permite experimentar las consecuencias de su pecado, pero no es que en realidad se ha apartado, está ahí, está al pendiente. Y apenas ellos decidan volver su corazón al Señor, Él va a volver a relacionarse con ellos en la misma condición, en la misma calidad de relación, sin que nada sea alterado. En el 6:1 dicen, andaré y volveré, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cubrirá y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque si lo estaban haciendo así, separados del corazón, grave, porque no iba a haber ningún efecto, pero si lo estaban haciendo con sinceridad, habla de ellos mismos entendían cómo era la manera de obrar de Dios. Dios era un Dios misericordioso, pero también hablan de que Dios va a enviar una lluvia temprana y una lluvia tardía. La primera lluvia que cae es la que ablanda la tierra. Y la segunda lluvia que cae es como que si la tierra no es ablandada y tú pones la semilla, no sirve de nada. Primero tiene que caer una primera lluvia que ablande la tierra, ahí se pone la semillita y recién viene la otra lluvia que hace que se dé el fruto. Entonces, en ese tiempo habían sagradas convocatorias. Y con esto creo que voy a terminar. ¿Qué era una sagrada convocatoria? Era un tiempo en que había una convocatoria a la nación a volver su corazón al Señor. Entonces todos juntos dejaban de hacer su vida habitual, de hacer las cosas que hacían en el día a día. Y básicamente lo que hacían era empezar a buscar a Dios en arrepentimiento. Ahora, estas sagradas convocatorias tenían un tiempo de duración. Ahora, ¿yo qué creo que esto significa? Creo que significa apartar una temporada para buscar a Dios profundamente, reconociendo que como seres humanos muchas veces nuestros corazones se endurecen muy fuerte y necesitamos una temporada para arrepentirnos de verdad. Necesitamos como una lluvia temprana y una lluvia tardía para de corazón, sinceramente, volvernos hacia el Señor. Por eso creo que a veces Dios nos llama a ayuno, nos llama a tiempos de dejar nuestra vida, digamos, habitual, por decirlo de alguna manera, para buscarlo a Él intensamente. Y yo sé que ahorita estamos viviendo probablemente un tiempo complicado, pero también es un tiempo de oportunidad de volver nuestro corazón al Señor y de experimentar todo el bien que Él tiene para nosotros como nación. Y es como dice segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y clamare, dice, Él va a hacer y va a hacer cosas gloriosas. Y creo que eso es algo que podemos ver.
Podemos ver otras cosas más. Les voy a leer un verso en el 9:2. La era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto. O sea, son como todas las consecuencias que hay a causa de decidir apartarnos de Dios, apartarnos de Dios. Y voy a terminar con el capítulo 11, el verso 10, que dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y les haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Qué es lo que dice? O sea, la palabra dice que tú y yo nos estamos acercando a un trono de gracia. Imagínense cómo le estaba hablando a Efraín, le decía: mi corazón dentro de mí se conmueve por ti. A pesar de todo lo que hayas podido hacer, ¿no? A pesar de que estás viviendo las consecuencias de tu maldad, tú lo has decidido, no te has querido acercar a mí en muchas oportunidades, pero mi corazón se conmueve. Imagínense si nosotros volvemos nuestro corazón hacia Dios, ¿cómo siente el Señor? ¿O qué es lo que pasa a nivel de su corazón? ¿Y qué es lo que pasaría si lo hacemos a nivel de la nación? Y me gusta mucho este verso que dice: rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, desde el occidente. Y que Dios haga eso, que Dios ruja en medio de nuestra tierra, que su rugido se haga oír, su voz de norte a sur, de este a oeste, y que muchos vengan a Él. Amén. Esto es un poco del libro de Oseas. Espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros a través de este libro y que esto sea de ánimo para continuar buscando al Señor con intensidad, para saber que Él está haciendo algo en medio de la iglesia, en medio de la nación, y que lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos tú a través de este libro, Señor. Hoy queremos declarar nuestra necesidad de ti, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a volver nuestro corazón con todo lo que somos hacia ti, Jesús. A poner nuestra confianza no en una persona, no en un ser humano, no en lo que pueda pasar en el exterior, sino solamente en ti, Dios. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén.